logro histórico de establecer jornadas laborales limitadas para asegurar que las personas trabajadoras no se vean expuestas a jornadas extenuantes está siendo puesto en peligro por ustedes, diputadas y diputados. Y yo no voy a dejar de señalar varios elementos. En primer lugar, y miro a la fracción de Liberación Nacional directamente, saben ustedes, porque lo saben sin lugar a duda, que el Código de Trabajo se sostuvo porque Liberación Nacional en su momento tuvo la capacidad de comprender que era un pilar fundamental de la estabilidad y la paz social de este país. Después de un derramamiento de sangre, después de una guerra en este país, tuvo Liberación Nacional la capacidad de comprender que el Código de Trabajo no se podía echar abajo, que las garantías laborales y sociales no se podían traer abajo. Comprendieron eso después, incluso después de un momento tenso en este país donde hubo un derramamiento de sangre. Y hoy van a poner los votos para acelerar el proceso de generar retrocesos en ese Código de Trabajo. Se los digo mirándoles, con el respeto que merecen ustedes como diputados y diputadas de la República. Miren la historia de donde vienen, porque están cometiendo un error gigantesco, diputadas y diputados, alejándose de esas raíces históricas que son Liberación Nacional. Aquellos diputados y diputadas que hayan sumado sus votos en contra desde Liberación Nacional, les quiero decir que están siendo consecuentes con sus raíces, pero los demás creo que están perdiendo de vista de dónde viene ese partido. A la Unidad Social Cristiana, que también jugó un papel fundamental en la construcción de este país, el socialcristianismo. Ustedes saben lo que costó que en este país exista un Código de Trabajo, los acuerdos que fueron necesarios y que son acuerdos inusitados, que parecían impensables. No se sumen, por favor, a generar un retroceso de esta naturaleza. No pongan en riesgo la seguridad de este país, la paz social. Y a las demás fracciones, señoras y señores, este país vive una crisis de seguridad. No se dan cuenta que a la base de esa crisis de seguridad están las profundas desigualdades, la precarización laboral, el empobrecimiento de la gente. No ven cómo dan un aliento más a esta situación que vive el país y que genera justamente la situación de inseguridad que vivimos, porque son las causas estructurales que la producen. Diputadas y diputados, también quiero decirles que no hace falta que yo se los diga. La actual presidenta de la Caja, ex ministra de Trabajo, reconoció abiertamente que no tienen un solo estudio que demuestre que esto generará algún empleo de calidad. Un solo estudio. No es suficiente lo que se diga en términos retóricos. No es suficiente. No es suficiente el discurso. No hay un solo estudio que demuestre cuántos empleos de calidad se generarían. Lo que sí existen, diputadas y diputados, son estudios que demuestran los efectos fatales que tiene sobre la salud, los efectos fatales que tiene sobre el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral para las personas trabajadoras tener jornadas así de extensas. Eso sí que tiene sustento, porque hay estudios que lo demuestran. Porque en el mundo, fuera de nuestras fronteras, hay ejercicios que más bien buscan reducir la cantidad de horas laboradas cada semana. Y aquí ustedes están impulsando, diputadas y diputados, un retroceso tal que implica mantener la cantidad de horas semanales, que es ya de por sí alta, y empaquetarla en solo 4 días. Explíquenle a una madre de este país que se puede ver en la condición de verse obligada a trabajar una jornada de 12 horas. Explíquenle lo que significaría si tiene que viajar de su casa al trabajo 1 hora y de regreso otra hora. Estar 14 horas fuera de su hogar. Explíquenle a esa madre trabajadora que el proyecto que están impulsando no tiene una sola medida real para fortalecer la red de cuidado. Explíquenle a esas familias la afectación que genera un proyecto como este. Un elemento más, diputadas y diputados. Esto ya lo relaté aquí. Meses atrás, en la mesa me he sentado a dialogar, a intentar construir, y los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios son testigos. A finales del año pasado y a inicios de este, el Gobierno de la República nos envía un texto en el que incluso llegan a bajar la cantidad de horas semanales, cosa que solicitábamos desde el Frente Amplio. Bajaban de 48 a 44 horas en las jornadas diurnas. Y después es este gobierno que dice que está en contra de esas élites y que ellos no favorecen nunca a esas élites económicas. Recibieron unas cuantas llamadas, porque eso fue lo que ocurrió, de esos sectores
con amplísimo poder económico en este país y dijeron que eso que habían negociado ya ahí en la mesa, porque el texto no lo construí yo, lo enviaron ellos. Ya no iba. Es a eso a lo que le van a dar una vía rápida, favoreciendo intereses de grupos muy pequeños pero con mucho poder económico, diputadas y diputados. Y no me vengan a mí a decir que es voluntario. Quien me diga eso, o está mintiendo, o nunca ha pasado por un puesto de trabajo como asalariado. Solo existen esas dos opciones. Porque podrá decir el texto que es voluntario. Diputadas y diputados, en este país hay 1 millón de personas que o no tienen empleo o tienen un empleo precario. Y esas personas que tienen un empleo precario lo tienen en esas condiciones no porque lo hayan elegido voluntariamente. ¿Cuántos de ustedes, diputadas y diputados, porque estoy seguro que muchísimos, han pasado por la condición en la que a usted le decían, siendo asalariado o asalariada, tocó hacer extras? No, claro que la legislación dice que son voluntarias. ¿De verdad eran voluntarias? Podrían responder ustedes que no muchas veces, de verdad. Se los pido, que me lo digan. ¿De verdad eran voluntarias? ¿De verdad ustedes creen en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, que alguien pueda creerse que la relación entre el patrono y la persona trabajadora se encuentra en igualdad de condiciones como para imaginar que acá a alguien le dirán, es voluntario que te pases a jornadas de 12 horas, es voluntario que ocurra esto? No, lo que ocurre es que la decisión es entre tomar el trabajo con esas condiciones o quedarse en el desempleo. Y por eso existe legislación laboral, porque esa cancha es dispareja entre las personas trabajadoras y los patronos, porque el patrono tiene más poder. Por eso existe legislación laboral y esto no se regula solo por derecho comercial, diputadas y diputados. Justamente, hacerle daño a la legislación laboral, lo que implica es dejar esa parte en debilidad, aún en mayor debilidad y desprotección. En el siglo XX este país fue capaz de construir unos acuerdos que parecían imposibles, porque hubo visión de largo plazo. Arriesgar los derechos de las personas trabajadoras es quedarse en el cortísimo plazo, en la mirada de unos grupos con mucho poder económico, que están mirando su existencia en esos 2 metros alrededor de sí mismos, que son incapaces de observar el riesgo que vivencia este país, porque diputadas y diputados, y con esto cierro, así como la desigualdad, la precarización laboral, el empobrecimiento de la gente son caldo de cultivo para la inseguridad, también son caldo de cultivo para el deterioro de la democracia, para el autoritarismo. Así que luego nadie venga a decir que no sabía qué estaban haciendo. Cuando dan alas a esas posibilidades, cuando se empobrece al pueblo, cuando se deterioran los derechos de las personas trabajadoras, luego no vengan a preguntar ¿por qué tiene buen asidero ese discurso de demagogos? ¿Por qué tienen buen asidero los autoritarios? ¿Y por qué la criminalidad sube en un país cada vez más desigual? Les llamo, diputadas y diputados, echen atrás esto. Y si no lo echan, desde ya las decimos desde la fracción del Frente Amplio, nos escucharán las 14 sesiones completas. No habrá un minuto que no aprovechemos para dar este debate. Nos escucharán las 14 sesiones completas. Creo que están cometiendo un error, diputadas y diputados, en una coyuntura que atraviesa este país, que no merece bajo ninguna condición que sigamos alimentando ese problema gigantesco de desigualdad, de vulnerabilidad y de pobreza que vive este país, deteriorando los derechos de las personas trabajadoras. Quiero ceder el minuto que me queda a la diputada Sofía Guillén. Tiene la palabra la diputada Guillén Pérez Sofía por el resto del tiempo. Gracias, señor presidente. Trabajadores y trabajadoras de Costa Rica, del sector público y del sector privado, es hora de salir a las calles y marchar este 1 de mayo. Aquí está el acuerdo de esta Asamblea Legislativa, sin, por supuesto, el voto del Frente Amplio. Acá está de qué trata. Una jornada de 12 horas sin pago de horas extra. Una jornada de 12 horas para terminar de precarizar y empobrecer a la clase trabajadora costarricense, sin estudios que demuestren cuál es el supuesto empleo. Mientras en otras partes del mundo avanzan hacia la reducción de jornadas para aumentar la productividad y el tiempo de ocio, aquí se avanza hacia la explotación. Con el Frente Amplio no cuenten para eso.
Vamos a las calles a marchar el 1 de mayo, a defender nuestros derechos y a recordarle a esta Asamblea Legislativa cómo son las cosas.